señores. Mi nombre es Pablo Cantes, vengo de Manufacturas Diversas. Mi compañero Humberto, él es también el asesor de soporte técnico. Me gustaría que te presentara. Buenas tardes, Humberto Moreno del área de soporte técnico en Guanajuato. Venimos a hablar un poco del armado de motores, unos tips que sabemos que la mayoría los sigue, pero no está de más hacer una mención de cómo hacer un proceso correcto de armado de motores. Cualquier duda, adelante, estamos para servirles. ¿De dónde nos acompañan ustedes, compañeros? Taller Multiservicios, mecánico. ¿Usted, compañero? Zacatecas. ¿Qué tal? ¿Mecánico? ¿Compañero? ¿Igual? Zacatecas. ¿Usted? Guadalajara. ¿Sí? Michoacán. ¿Qué tal? ¿Están por allá? Pásale, compañero, acérquese para acá. Ándale. Ahorita les vamos a dar unos premios. El tema que vamos a presentar el día de hoy es consejos técnicos para la instalación de juntas de cabeza. ¿Qué detalles han tenido ustedes? ¿Conocen nuestra marca? ¿La han instalado? ¿Han trabajado con ella? ¿Tienen algún comentario? ¿Usted ha trabajado con nuestra marca, compañero? ¿Sí? ¿Tiene algún comentario? ¿Usted, compañero? Disculpe que lo... Bueno, sí, son dos puntas laminadas. Después de que se rectifica la cabeza. Ahorita vamos a tomar esos temas. Es importante que conozcamos algunos detalles para la instalación de cabezas. ¿Usted tiene algún comentario sobre nuestros productos, amigo? ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes, señores. Pásenle, acomódense. ¿De dónde nos acompañan? Vienen con ustedes. A ver, ¿qué detalle ha encontrado usted con nuestras juntas? A ver. La junta laminada, ¿qué tan bueno es echar el sellador de cobre? ¿Sí le sirve o no le sirve? Ahorita vamos a tocar ese tema. Díganos usted. A ver, permítame. Marca porque ahorra otra parte esa junta, ese empaque de cabeza puede ser metálico o puede ser normal de asbesto. Yo toda la vida consumí una sintética tuve desconfianza que toda esa Ok, ahorita vamos a tocar todos esos temas. ¿Usted, compañero, tiene algún comentario? ¿Mande? Ok, muy bien, perfecto. Es importante para nosotros saber la opinión que tienen ustedes sobre nuestros productos y saber qué experiencias han tenido con nuestros productos. Exactamente, existen algunas dudas, algunos mitos, algunas cuestiones que nosotros como mecánicos tenemos la creencia, incluso cuando somos mecánicos de la vieja escuela, que es lo que teníamos nosotros comúnmente en un empaque, por ejemplo, de cabeza. Estamos acostumbrados a utilizar selladores, utilizar grasa, utilizar diferentes cuestiones para el ensamble de un empaque de cabeza. Actualmente ya no podemos trabajar de ese modo, por eso es importante que nosotros conozcamos es importante que nosotros conozcamos este tipo de tips para poder instalar una cabeza. ¿Cómo selecciona una junta de cabeza? Adelante.
A ver, ¿quién me puede decir? Traigo varios premios, y según la participación es como les vamos a ir dando sus premios. ¿Cómo seleccionamos una junta de cabeza? A ver, compañero. Acá le voy para bajarle a este o de acá, de este, ¿verdad? Abajo para arriba. La rectificadora, que tan pulido haya quedado la superficie de la cabeza para saber si utilizar la punta laminada o la otra, la grafitada. Sí, es importante que nosotros conozcamos algunos detalles para saber qué tipo de empaque vamos a seleccionar. Condiciones que debemos de tener en cuenta antes de poner un empaque de cabeza o que debemos de saber nosotros como mecánicos antes de seleccionar un empaque de cabeza. Principalmente verificación de la planicidad tanto del bloque como en la cabeza. Necesitamos conocer la altura de la cabeza. Necesitamos conocer también la rugosidad o el acabado que va a ser rectificado tanto en nuestro bloque como en nuestra cabeza. Y también es muy importante que nosotros conozcamos el espesor que tiene nuestro empaque. ¿Cómo verificamos nosotros la planicidad en una cabeza o en un bloque? ¿Quién me puede decir? Ahí el primer premio, el primer morralito. Allá mi compañero levantó la mano. ¿Le puedes pasar el micrófono, por favor? Pues hay reglas especialmente para Sí, exactamente. ¿Y eso cuándo lo hace usted? ¿Antes o después de que ya rectificó la cabeza? Pues debes hacerlo antes y después para verificar la falla, cuál fue la falla, si Exacto. La verificación que nosotros tenemos que hacer, tanto en nuestro bloque como en la cabeza, lo tenemos que hacer con una regla especial. Bueno, ni tan especial, lo podemos conseguir en Amazon, simplemente tiene que ser una regleta que esté totalmente plana y que quede paralela. ¿Para qué? Para que nosotros podamos medir la planicidad tanto en nuestra cabeza como en nuestro monobloc. El segundo premio, ¿sí le dieron su premio a mi amigo? Órale, ya le tocó su premio. La segunda pregunta, ¿con qué medimos la planicidad en una cabeza? Aparte de la regla, obviamente. Esa es la clásica, señores, y nosotros lo debemos de tener en el taller. A ver, acá. Se checa con unas lainas calibradoras, su premio para mi compañero. Se checa con unas lainas calibradoras. Ahorita vamos a ver cuánto va a ser la especificación que se debe de tener para checar la planicidad. Se debe de hacer la revisión tanto en la cabeza como en el bloque. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Dónde podemos encontrar nosotros esta información? Si ustedes acceden a nuestro catálogo electrónico, al catálogo US, ustedes van a encontrar una imagen parecida a esta. Ahí les va a aparecer cuando busquen punta de cabeza para Chevy. Hay una pestaña donde dice ver torque. Ahí les va a aparecer el procedimiento de apriete y les va a aparecer incluso en algunas la altura nominal y la altura mínima de la cabeza. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Quién me puede decir para qué nos va a servir la altura nominal y la altura mínima de la cabeza? Ahí hay otro premio, otro modelito. Ahí mi compañero, pásame el micrófono, por favor. Sirve para checar la altura de la cabeza. Además con el rectificador que trae de hecho trae una ranurita en las cabezas. Algunas no. No, bueno, por la mayoría lo trae y te dice el rectificador esta cabeza ya no puede ser cepillada más, porque ya la cepillaron varias veces. Y le puedes meter liners de aumento si es que existe en el mercado, y si no, pues conseguir otra cabeza. Exactamente. ¿Sabías que nosotros fabricamos puntas en sobremedida? Sí, ya va a ser pues, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Las has probado? Sí, trabaja muy bien. ¿Qué tal? ¿Funcionan? Sí, funciona. Nosotros no vendemos liners, ¿por qué? Por una sencilla razón. Cuando nosotros agregamos un componente extra al motor con una especificación demasiado delgada,
Mecánicamente siempre los fierros, como decimos vulgarmente, tienden a fallar por la parte más débil. Si nosotros metemos una laina, ¿qué es lo primero que va a tronar cuando sufre un sobrecalentamiento de este motor? Lo primero que truena va a ser la laina. El empaque puede ser que quede bien, pero si la laina, por lo delgado que está, tiende a reventarse o sobrecalentarse y va a tener ahí un flameado, esa laina va a terminar tronando. Si te queda el trabajo momentáneamente, no te voy a decir que no. Dura 3, 4, 5, 6 meses dependiendo del uso que le des al vehículo. Pero obviamente si es un vehículo o un motor que está sometido a trabajos extremos, vamos a tener problemas muy rápido. La que sigue, por favor, compañero. ¿Me puedes dar play ahí? Explícanos un poco, Humberto, por favor. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Es rectificación de la cabeza, es decir, la cabeza se sobrecalentó, se quemó el empaque o se erosionó. Lo que estamos viendo en la pantalla es una herramienta de medición que se llama rugosímetro. Este aparato lo que hace es medir la rugosidad o la, vamos a llamar, la superficie que ya sea que tenga acabado espejo o que tenga cierta rugosidad o sea un tanto áspera la superficie. ¿Esto para qué? Para determinar si vamos a utilizar una junta de grafito o una junta de lámina o laminada. Es decir, esta herramienta nos va a hacer una medición y esto se mide hay una medida gringa que significa roughness average, es decir, porcentaje de rugosidad. Entonces, dependiendo de la rugosidad que nos dé el rectificador, es la junta que vamos a colocar, ya sea granito o ya sea MLS. ¿Para qué? Para que no tener la necesidad de utilizar ningún pegamento, ninguna grasa, ninguna mayonesa incluso, porque de verdad que le ponen lo que se encuentra. ¿Qué estamos viendo en este momento? Estamos viendo en un taller de rectificado, están dándole la altura y la nivelación a la cabeza o a la superficie de la cabeza para cortar o rectificar únicamente lo que esté torcida o lo que esté alabeada. No es rebajar por rebajar, no. La mayoría de los rectificadores comienzan con 3, 4 milésimas y le dan una pasada con la cabeza del toro, con el cabezal o con la piedra, ya sea buril carburo, ya sea PCB, es decir, es una piedra diamante o una cabeza de puro cúbico de oro. Entonces, aquí lo que está haciendo el rectificador es dando la altura correcta para dar una planicidad total a toda la superficie de la cabeza y que no tenga mayor altura en una esquina o diferente altura en otra. Tiene que ser totalmente plana, es lo que estamos viendo en la pantalla. Es decir, realiza su medición con la carátula y está viendo que esté antes de rectificar, se hace esto y después de rectificar lo vuelve a hacer en este caso. Sabemos cómo está colocando la herramienta de medición. ¿Por qué? Porque apenas va a comenzar a cepillar. ¿Cuánto? No sabemos qué tanto esté alargada la cabeza. La mayoría empieza con 4 o 5 milésimas, pero si le falta se hará unas 3 todavía, y ya para acabar terminará con 2. Es decir, al final del rectificado una cabeza terminará sobre 10 milésimas. Medida que todavía la mayoría de las cabezas está en medida para poder rectificar, lo que comentábamos hace rato. Si la cabeza ya está demasiado cepillada, ya no tiene altura y por lo tanto se va a sobrecalentar. Y cualquier empaque que nosotros coloquemos no va a servir, se va a dañar. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy alta, ya modificamos la relación de compresión. Entonces, mucho cuidado con eso. Una vez que nosotros pasamos la medida que planta equipo original nos determina para cepillar, vamos a tener problemas de temperatura y el trabajo no va a ser. Una pregunta, Humberto. ¿Este procedimiento también se realiza en un monobloque cuando el monobloque es de aluminio? Normalmente los bloques de aluminio no tienen ninguna tolerancia de rectificado. Todos los bloques que nosotros conocemos no tienen medida de cepillado, pero el rectificador lo hace usando su expertise o su experiencia, pudiera ser altamente solo un acabado y él determinará si lo corta, si lo cepilla
limpia o no. Normalmente no, porque también vamos a alterar la medida de las cadenas de distribución. Entonces también ojo con ese aspecto, no podemos pasarnos o rectificar más el bloque. Y entonces, debo de tener en cuenta cuándo le rebajar la cabeza, y en el caso de que también rebajemos el monobloc, debo de tener en cuenta también cuándo le rebajar el monobloc. ¿Qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta lo que le rebaja la cabeza y lo que le rebaja el monobloc? Nosotros podemos seleccionar una junta incorrectamente o podemos tener problemas después con las tapas de distribución. ¿Por qué? Porque no nos van a dar la cura. Podemos tener después problemas en ruido de cadenas de distribución, o podemos tener algún otro tipo de problemas, dado que tenemos un excesivo rectificado tanto en bloque como en cabeza, desencadenando algunos otros problemas, como cuáles son Pues problemas de ruido, en este caso las cadenas quedan sonando y luego hacemos otra cosa peor, modificamos la viscosidad del aceite, le metemos un aditivo o lo metemos un poco más grueso. Cuidado, ahora para lo que maneja la presión interna de aceite del motor, esto es fatal cuando modificamos el aceite. Claro que sí. En conclusión, nosotros debemos de tener en cuenta cuánto es lo que le va a rebajar el rectificador a nuestra cabeza. Debemos de informarnos cuánto es lo que mide esta cabeza y debemos de informarnos también qué precauciones debemos de tener antes de desmontar la cabeza. Una pregunta de premio también: ¿qué es lo que tenemos que hacer antes de desmontar nuestra cabeza? Aquí vamos a ver en el video cómo empieza a cortar con qué tipo de piedra es. Puede ser, los de antes, los mecánicos de años utilizan mucho la piedra pulida de carbón, con un corte ya muy específico. Pero lo que le sigue en la generación de las piedras para rectificar es el CBN y por último la PC de policristalino de diamante, las cuales son diferentes en publicidad, ya sea para usar grafito o para usar MLS. Obviamente abusados en este punto. El rectificador cobra más caro rectificar con piedra de diamante. ¿Por qué? Porque es más costosa la piedra. Entonces, ustedes buscan ese acabado, por lo tanto les va a costar un poquito más caro, no por el rectificador porque la piedra es más cara, pero si el rectificador utiliza CBN o litro cúbico de oro, es un poco más económico. Si ya nos vamos más para abajo en costo, la piedra pulida es lo que utiliza el Aquí en el video estamos viendo ya el corte que está haciendo la máquina, y al final vamos a ver cómo quedan incluso algunas porosidades en la cabeza. En este caso el rectificador tiene que darle 1, 2 o 3 pasadas dependiendo de qué tanta porosidad tenga, o ya determina el rectificador si va a rellenar esas porosidades que tiene la cabeza. Y aquí, por ejemplo, estamos revisando un motor, o está rectificando una cabeza de un motor 4JM. Es importante que nosotros conozcamos también las nomenclaturas que tienen los motores. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué nomenclatura tiene nuestro motor, puede ser que incluso seleccionemos mal empaques, incluso seleccionemos mal anillos, incluso seleccionemos mal metales de biela, metales de roca. Entonces esto también es muy importante. Aquí en el video se alcanza a ver en algunas partes donde tiene todavía algunas porosidades. En la parte inferior derecha se alcanzan a ver algunas pequeñas porosidades. En este caso, ¿qué sería importante que nosotros tengamos en cuenta para instalar un empaque? Esas pequeñas porosidades van a ser cubiertas con un empaque de grafito. El empaque de grafito tiene algunas cualidades que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? De hecho, permíteme, dame chance nada más de explicar esta imagen. Voy a regresar un poquito. Ok, aquí lo voy a pausar. Observen esto. Tenemos de este lado, todavía en la superficie de la cabeza hay porosidad. Entonces, nosotros como mecánicos, si utilizáramos una junta MLS, es decir, una junta laminada, con todo y el pegamento que usan para armar el motor, no recomendamos ningún aditivo, porque no lo necesitan. Entonces, lo que necesitan para utilizar MLS es únicamente dejar acabado de espejo y no utilizar ningún pegamento. En este caso, este taller, este taller de rectificado, si se fijan de con porosidad, por 2
razones. La primera, porque utilizó piedra CBN, es decir, una piedra no tan costosa ni necesitamos acabado porque va a utilizar grafito. Y número dos, el grafito lo va a utilizar en esta cabeza. ¿Por qué? Porque el grafito se va a incrustar esta rugosidad y por lo tanto va a sellar mucho mejor que la MLS. Es decir, aunque ustedes me dicen, no, es que la camioneta es 2019, es muy nueva, tiene que usar MLS, no es correcto. Nosotros podemos utilizar grafito y va a tolerar la misma temperatura que tolera la MLS, es decir, arriba de 1000 grados. Ningún motor, muy calentado que esté, va a llegar a esa temperatura, porque mucho antes de eso el pistón ya no va a funcionar, se va a hacer chicle, se va a hacer una piedra de hormigón. Entonces el grafito tolera muy bien la temperatura y sella muy bien esta rugosidad, ¿sale? Eso lo quería yo comentar. Listo, ahora sí. ¿Puedes terminar el video? Termina. Dale clic al siguiente. Bueno, aquí va la pregunta, ¿cómo se llamaba la herramienta? Bueno, ya nos explicó Humberto lo que es el rugosímetro, ¿no? Yo además tengo una duda, Humberto. Ahí creo que es importante que nuestros compañeros lo sepan. ¿Qué es lo que mide el rugosímetro? ¿La altura de la rugosidad o la distancia que hay entre cresta y cresta cuando se rectifica? La altura entre cresta y valle, es decir, la profundidad de las grietas o el maquinado es lo que nos mide el rugosímetro, ¿verdad? El acabado espejo, sí. Normalmente debe de, cuando tú cepillas con piedra de diamante, BCD, debe de estar sobre 20 a 30 RAs, es decir, porcentaje de capacidad, 20 a 30. Entonces, de 20 a 30, acabado espejo, cuando tienes el microlímetros. Sí, aquí tenemos nada más la medida recomendable que nos va a hacer el rugosímetro para una aleación de aluminio y para un bloque de fundición, o más bien para una cabeza de fundición o una cabeza de hierro forjado. La que sigue, por favor. Punta de cabeza de multilámina. Este tipo de punta de cabeza se puede encontrar en 1, 2, 3 y hasta 4 capas, dependiendo del fabricante. El fabricante es el que designa el espesor que va a tener nuestro empaque. Entonces es importante que nosotros, cuando quitemos una junta de multilámina y la vamos a cambiar por una junta de grafito, sepamos más o menos qué espesor es el que tiene nuestra junta de multilámina. ¿Para qué? Para que lo podamos compensar con una junta de cabeza de grafito. Soportan la misma temperatura que una junta de grafito, y estas juntas fueron usualmente introducidas en el mercado a partir del año 2000, 2001, 2002, ya fue cuando empezaron a salir este tipo de empaques. Incluso hay algunos Attitude, algunos motores pequeñitos que tienen una laina muy delgada que puede ser sustituida por una junta de cabeza de grafito. La que sigue, por favor. Condiciones para que nosotros instalemos una junta de multilámina. Primero, el aladeo no debe de ser ni de una milésima de pulgada, o sea, casi nada. Debemos de tener una rugosidad de 0.5, que es también casi nada, debe de ser un acabado tipo espejo. Aquí tenemos un ejemplo de una altura de cabeza, debemos de tenerla muy en cuenta. Importantísimo también que nosotros tengamos en cuenta la altura de los tornillos, las guías de centrado. Debemos de tener una selección adecuada del empaque. Pregunta de premio también. Nosotros tenemos que tener en cuenta la altura de las guías de centrado de nuestra cabeza. A ver, allá mi compañero tiene... Por favor, pasen el micrófono. Aquí se les explica tener en cuenta la altura que tiene la guía afecta a la altura que tiene la cabeza después del acabado, o en el caso de la culata también, porque te quedaría arriba. ¿Qué pasa si nosotros no tomamos en cuenta la altura de las guías de cabeza? Acá mi compañero levantó la mano, ¿sí? Sí,
no tomamos en cuenta la altura, puede que quede un poquito suelta, ¿no? Que no pone bien. No, lo que va, a ver. No sella la cabeza. No sella, Exactamente, no sella la cabeza en el blog. ¿Por qué no va a sellar la cabeza en el blog? Porque la misma guía está generando un bloqueo que evita que la junta asiente totalmente en el bloque. ¿Qué es lo que hacen muchos mecánicos cuando no asientan la junta en el bloque? A veces le ponen rondanas arriba al tornillo. No es correcto, pero pues al final de cuentas si nos funciona, ahora sí que ya es decisión de cada quien, ¿no? Pero es importante que nosotros tengamos muy en cuenta las guías de la cabeza, las guías de centrado para la junta de cabeza. ¿Por qué? Porque nos pueden generar un candado y puede evitar que la junta asiente correctamente y vamos a tener un problema de sellado. Y eso es muy importante. Los tornillos, ¿qué pasa si nosotros metemos un tornillo que está alargado? Tampoco va a apretar. Truena. Ojo, aquí hay algo bien importante. Hay tornillos que están diseñados para tronar o para reventarse cuando nosotros los aflojamos, como el de Trailblazer. Ese tornillo cuando tú le das se revienta, quitas la cabeza y tienes que conseguir la tornillería forzosamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros instalamos un tornillo con una junta de cabeza de multilámina, lo que vamos a hacer es llegar estos tornillos a su máximo límite de excedencia, o sea, a su máximo torque. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué condiciones debemos de tener para la instalación de una junta de grafito? Si nos damos cuenta nosotros aquí en la diapositiva, tenemos que el aladeo o el torcimiento que puede tener la cabeza puede ser desde 3 milésimas hasta 5 milésimas, puede ser que sean compensadas por una junta de cabeza de grafito. La rugosidad es más alta, nos alcanza hasta 3.8. ¿sí? Tenemos una altura de cabeza que puede ser la misma, pero ya eso lo vamos a buscar, nosotros los vamos a informar buscando en el manual del taller. También debemos de tener en cuenta la altura de los tornillos, por lo que ahorita estamos comentando, las guías de centrado, y debemos de tener una selección adecuada del empaque. Ejemplo, en esta cabeza, que es la cabeza que trae la RAM 700, tuvimos un detalle que es muy parecido a la del Mini Cooper, y es lo que hacen algunos, meten la junta de cabeza del Mini Cooper, y esta junta de cabeza, o en especial ese motor, tiene una lubricación, se las voy a señalar, es esta. El empaque del Mini Cooper no lo trae y la de la RAM 700 sí lo trae. Entonces, si nosotros no nos fijamos en esos pequeños detalles, ¿qué es lo que va a pasar? No alcanza a llegar la lubricación en la parte superior de la cabeza y vamos a tener un ruidazo excesivo. ¿Sale? ¿Quieres agregar algún comentario, perdón? ¿Sí? La que sigue, por favor. Herramientas de montaje. Principalmente nosotros debemos de estar informados del motor con el que estamos trabajando, cuáles van a ser los torques, seleccionar previamente nuestro empaque que vamos a instalar. Debemos de verificar que coincidan las lubricaciones, que coincidan las ventanas de enfriamiento de las galerías. Tenemos que ocupar un torquímetro para darle el primer apriete. Después vamos a ocupar un goniómetro. A ver, premio. ¿Quién me puede decir que es un goniómetro? Pero si ya le dimos premio, compañero. Allá. Pues eso que mide la rugosidad, ¿no? No, también premio. ¿Quién me acá, mi compañero? A ver, dígame. La siguiente pregunta. ¿Cómo podemos convertir las libras pie a grados, o más bien los grados a libras pie? A ver, compañero. Exactamente, maestros. No hay ninguna conversión para cambiar los grados a libras pie. Si nosotros, el manual nos está especificando que se va a hacer un apriete de 30 libras
más 90 grados, más otros 90 grados, ¿cuál es la herramienta que vamos a utilizar? Utilizamos un goniómetro, exactamente, y vamos a utilizar un maneral de fuerza. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos correctamente nuestro apriete y la tornillería llegue a su máximo punto de excedencia o a su máximo torque. ¿Para qué? Para que tengamos un sellado perfecto en nuestro empaque de cabeza. ¿Humberto? Yo quería hacer una... Ari, ¿me prestas un polímetro, por favor? ¿Me prestas un polímetro? Nada más. Yo quiero hacer aquí un comentario. Normalmente en México, normalmente en México utilizamos ligas bien, medida, agarramos el centímetro y normalmente usamos ligas bien. ¿Es correcto o falso? Ustedes díganme. Si usamos ese o utilizamos los dígitos metros, utilizamos el momento de apretar un tornillo. Libras pie, coinciden todos en libras pie, es correcto. Para México, por lo menos en nuestra experiencia, la mayoría utilizamos libras pie con un torquímetro. Pero el torquímetro, lo vemos aquí arriba, también trae una medida en newtons metro. La medida es muy similar, es decir, yo de memoria tengo sobre las 32 newtons metro, es más o menos igual a 26 libras pie. Entonces, dependiendo de nuestro manual técnico de armado de motores, a veces ponemos una medida o a veces otra, pero independientemente de lo que ahí nos marque, ya sea un metro libras pie, debemos de usar esa medida para apretar un tornillo. Después de que apretamos un tornillo, ya sea de cabeza, ya sea de cárter, ya sea de cárter, más importante los del cigüeñal. Ejemplo, el cigüeñal del platina. El cigüeñal del platina, cuando nosotros armamos esa distribución, si se acuerdan, para ese motor no trae guías. Lo que tenemos que hacer es limpiar bien, dejar bien limpiecito, utilizar algún aceite, meter el tornillo en específico nuevo, el del cigüeñal para platina, K4 y utilizar las libras pie o los newton metro, y bien importante, el apriete con el ángulo de giro. Aquí ya vamos a utilizar una palanca, y lo que nos especifica el manual de armado de motores, si nos dice 60 grados de giro, van a ser 60 grados. Si nos especifica 90 grados, que es igual a un cuarto de vuelta, vamos a utilizar eso. Olvídense de usar el menómetro, si se acuerdan, porque si hinchara la vena, ahí le dejábamos de dar fuerza. Incorrecto, señores. Ojo, cuando hay una reclamación de que un empaque no se quedó, que un motor no quedó bien, y hace una devolución, llega a planta, yo lo primero que veo es mal torque, mal apriete. Entonces, si a veces en la taller no tenemos la herramienta o la precaución de usar la herramienta correcta, vamos a tener problemas, ¿sale? Entonces, muy abusados en ese punto. Pregunta del término. En un empaque de grafito, ¿qué sellador es recomendable utilizar antes de instalar nuestro empaque? Allá, ¿por qué ninguno, compañero? A ver, pásale el micrófono. Usted ya contestó A ver, porque el mismo empaque se acopla a la siempre y cuando tenga la especificación. A la cresta sí, trae un pegamento. Una cualidad que tiene el grafito es que es un material que se puede amoldar a incluso alguna rugosidades, un aquilado grueso, o se puede adaptar a algún otro tipo de superficie que no esté totalmente bien pulida, y esa es una cualidad que tiene el grafito. Otra cosa muy importante, cuando nosotros instalamos un empaque de grafito, nuestros productos ya vienen con una capa de silicón, ya vienen con una vena polimérica que nos va a ayudar para el sellado. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta antes de poner nuestro empaque de grafito únicamente es que el cepillado esté perfecto, que la superficie donde voy a montar mi empaque, o sea, en el monobloc, esté totalmente limpia. Precaución de tener nuestros barrenos limpios. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos los barrenos limpios y sopleteados?
nosotros mismos vamos a generar un canal hidráulico y vamos a evitar que el empaque selle. ¿Por qué? Porque se le quedó adentro silicón, porque se le quedó adentro agua. A ver, compañero, puede tronar, incluso en casos bien graves, y yo creo que el maestro no nos va a dejar mentir, truena el monobloc. ¿Por qué? Porque le dejaron el silicón, le dejaron el anticongelante, le dejaron el aceite, y cuando le das al tornillo, obviamente los fluidos no son comprimibles. Cuando nosotros apretamos el tornillo, le dimos en la torre al bloque, y ya los bloques actualmente ya todos, la mayoría son de aluminio. Entonces debemos de tener cuidado y debemos de tener la precaución de limpiar todos estos barrenos y estas superficies antes de instalar una punta de cabeza. Otra pregunta de premium. A ver. Antes de que se pase, no sé si a los compañeros les ha pasado. A ver, compañero. En el Honda 2001, 2003, es el Accord, trae cabeza de aluminio y bloque de aluminio. Al menos a mí, pinches carros cuando se pillan el monobloc ya no vuelven a quedar. Se calientan a más no poder y no hay cosa y yo le puedo hacer ese carro para hacerlo quedar. Y lógico, pues el pinche mecánico no sabe cuál es el problema de estos motores. Que ya rectificaste cabeza y que ya rectificaste el monobloc, y entonces no tuvimos en cuenta, y allá el maestro, a ver, pasen el micrófono, esto ya se puso interesante. A lo de cepillar la cabeza, exactamente. Más temperatura. Cuando tú rectificaste ya la punta, ya la cabeza, y rectificaste el monobloc, lo que hiciste fue reducir tanto la carrera como la cámara de combustión. Entonces, ¿qué estás generando? Obviamente que el motor tenga mucho más compresión y va a generar mucho más calor, y vamos a empezar a tener problemas de que después el carro ya suena como palomitas de maíz, porque ya está bien caliente. Eso se le llama preignición. Eso sucede porque estamos generando demasiado calor dentro de la cámara de combustión. En algunos motores incluso se quedan hasta prendidos, porque ya dices, cabrón, le quito los cables del muñeco, pinche carro sigue dando vueltas, ¿no? Se llama efecto isopresión. ¿Sí? Entonces, eso es algo bien importante. ¿Qué hacemos en este caso? Medimos la cabeza, medimos el bloque. Va a ser más difícil que encuentres la medida del bloque, pero sí la hay, incluso si la buscamos en algunas bases de datos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a meter un empaque en sobre medida. Nosotros DC fabricamos empaques en sobre medida. Hasta 100 milésimas los podemos fabricar. Eso es importante. Allá pasen el micrófono a mi compañero, por favor. Puedes sacar la información con la carrera que tiene el buzón. Exacto. Puedes sacar la altura. Exacto, sí. Porque incluso el rectificador tiene los manuales donde viene la carrera, y ahí te vas a dar cuenta qué altura debe de tener el monobloc. Sí. Miren, que nos podemos creer un poco y aquí nos la amanecemos, porque de verdad, tanto hay mecánicos como que ya en la actualidad ya nada más quieren quitar el motor y que se les entregue el rectificador para echarlo a andar, que la neta eso no se hace. Nosotros debemos de revisar como técnicos todo lo que estamos haciendo, incluso cuando me llega el motor, debo yo de verificarlo todo. No me digan que no, porque luego le echamos la culpa al rectificador. Pues ese güey no sabe. No, si el motor se te amarró es porque tú no verificaste de cuando estuviste armando. Y cuando estuviste armando le debiste haber dicho a tu rectificador, ¿sabes qué, güey? Se me está amarrando el muñón 3, el muñón 4, o lo siento cónico. Esas verificaciones las tenemos que hacer nosotros. Antes no me van a dejar mentir los maestros de antaño. Mandaban la cabeza y la pedían desarmada, ¿sí o no? Y nosotros la armábamos en el taller. Ya no, eso ya no se hace, ya la quieren lavar nada más para instalar. Y ya se lo falla, le echan la culpa al rectificador, los que tardaron. Eso, maestros, nosotros también debemos de ser conscientes y ya. Bueno, les digo que podemos traernos un poco y aquí nos la amanecemos. No se vayan, que me faltó de premio, les vamos a regalar su mochilita. Espero que les haya gustado la plática. Hay muchísimas cosas que podemos sacar del armado del motor.
mañana si ustedes vuelven a venir a la expo, vamos a dar una plática de retenes, también va a estar muy interesante. Va a ser igual a las 4 de la tarde y vamos a tener más premios. Allá pasen el micrófono a mi compañero, por favor. Ajá. Grafito, perdón. Grafito. La pregunta es, en mi caso, yo solamente he tenido problemas con los metálicos. De esos carros Ford, de la agencia de los empaques metálicos. Sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué existen esos empaques metálicos si nos han dado problemas a muchos mecánicos? ¿Por qué siempre los carros tienen más barato de ser protestos? ¿Por qué? Porque el grafito de única en el otro es, antiguamente, hasta unos 20 años para atrás, era muy normal, o sea, no existía el par de grados, era cada cuantímetro y punto. ¿Por qué ahora inventaron eso de grados? Como que no me convence mucho los grados. A veces yo hago las dos cosas, las dos operaciones. Felicidades por su conferencia, fue muy buena. Gracias. Agrega el comentario que nos está haciendo. Bueno, maestro, mire, ya por tiempo ya no podemos estar aquí, pero le lanzo la invitación a todos ustedes. Si alguien no quiso levantar la mano, comentar algo, no se preocupen, vamos a estar al stand estos 3 días. Ahí amplificamos la pregunta. Con el maestro quedó algo pendiente, platico con él ya por fuera, pero es evolución de los motores, punto, ya está, se acabó, no hay más. Las agencias siempre van a evolucionar, es la razón, pero platicamos a la. Señores, agradezco su atención. Síganos en redes sociales, WhatsApp, Twitter, Facebook. De verdad, cuando quieran pueden ir a nuestro stand. Humberto Moreno es el ingeniero de soporte técnico, yo soy el encargado de catalogación. Cualquiera de los dos los pueda atender, pasen a nuestro stand y les regalo una tarjeta para que tengamos comunicación. Gracias, señores. Hasta luego. Si quieres déjalo ahí. Bueno, no lo entrego. ¿Para qué?